Saludos desde la Sociedad Científica de Estudios sobre la Cuestión Criminal. Mi nombre es Angie Gabriela Villalba Vizcafé. El día de hoy vamos a tener una clase de repaso de Derecho Penal 1, parte general. El tema que vamos a estar repasando es el derecho penal objetivo. Pero, ¿a qué se refiere el derecho penal objetivo? Se refiere a la ley penal, al código penal, a la legislación penal primaria, a la legislación penal secundaria, en pocas palabras, a la norma jurídica penal. Pero para empezar, ¿qué es la norma? Determinamos un concepto o una definición primigenia de la norma. Nosotros podríamos decir que la norma o las normas son reglas de conducta. Evidentemente, en la sociedad en la que vivimos, nosotros tenemos diferentes normas. Normas de trato social, normas morales, normas éticas y en este caso la que nos importan para el repaso de hoy, las normas jurídicas. Pero, ¿qué es lo que hace que las normas jurídicas sean diferentes al resto de normas? Su carácter de obligatoriedad y coercitividad. Ahora veamos cuál es la estructura de esta norma jurídica, ¿no? ¿Cuál es la estructura de esta norma jurídica? Primero, la estructura de la norma jurídica es la siguiente. Cuando nosotros queremos estudiar esta parte, decimos que está compuesta por un supuesto de hecho o un precepto y una consecuencia jurídica o sanción. Ahora, empecemos a ver la norma jurídica penal. ¿Cuál será la estructura de la norma jurídica penal? La verdad es que no dista mucho, ¿no? De lo que es la estructura de la norma jurídica como tal. Nosotros, en la norma jurídica penal, los términos apropiados que vamos a utilizar son supuesto de hecho legal y consecuencia jurídica o pena. Pero, ¿qué es el supuesto de hecho legal en la norma jurídica penal? Básicamente es la descripción de la conducta activa u omisiva. Y bueno, la consecuencia jurídica o pena es aquella que se le va a atribuir a esa conducta activa o omisiva. Evidentemente, ahora es un estudio bastante abstracto, así que llevémoslo al campo concreto. Identifiquemos los elementos de la estructura de la norma jurídica penal en una norma jurídica penal. En este caso vamos a utilizar lo que es el artículo 283, calumnia. Este establece. Primero tenemos que hallar, recuerden, el supuesto de hecho legal, que es la descripción de la conducta activa o omisiva, y luego tenemos que encontrar la consecuencia jurídica o la pena. Comencemos. Por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito, coma, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años y multa de 100 a 300 días. Evidentemente nosotros, por la descripción, ¿no? Es fácil encontrar la consecuencia jurídica, así como también es sencillo encontrar el supuesto de hecho legal. Este es el supuesto de hecho legal. La descripción de la conducta activa u omisiva. ¿Y cuál es esa descripción? Nos dice, el que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito. Estamos frente a una conducta activa, porque el verbo imputar refiere a una acción. Y decimos que esta conducta, esta descripción de la conducta va a traer consigo una privación de libertad de 6 meses a 3 años y multa de 100 a 300 días. Por lo tanto, esta es la consecuencia jurídica o pena. Lo que nosotros acabamos de hacer es estudiar la norma jurídica penal, ¿no? A través de sus elementos y la identificación de los mismos en un artículo del Código Penal, pero solamente estamos estudiando con esto la parte descriptiva. ¿Por qué? Porque la norma jurídica penal también tiene una parte prescriptiva. ¿Pero a qué se referirá? ¿No? Nosotros con la parte prescriptiva ya hemos aprendido que
Aquí nos estamos refiriendo a la estructura de la norma jurídica penal, este supuesto de hecho legal, esta consecuencia jurídica. Pero, así como hay una parte descriptiva, una parte que está escrita, que nosotros podemos leerla, hay una parte prescriptiva, una parte que no está escrita y que nosotros inferimos de la parte descriptiva. Por ejemplo, y hagámoslo con otro artículo, ¿no? Artículo 240, bigamia. El que contrajere nuevo matrimonio sabiendo no estar disuelto el anterior al que se hallaba ligado, corregiremos, incurrirá en privación de libertad de 2 a 4 años. Primero vamos a identificar el supuesto de hecho legal, ¿no? O la descripción de la conducta, en este caso, conducta activa, contraer nuevo matrimonio. Incurrirá en privación de libertad de 2 a 4 años. Aquí ya tenemos la consecuencia jurídica. De este artículo, nosotros vamos a tratar de encontrar, ¿no? De esta parte descriptiva, vamos a tratar de encontrar la parte prescriptiva. ¿Qué podemos inferir nosotros? De la primera parte, del supuesto de hecho ilegal. Dice que nosotros tenemos que inferir del supuesto de hecho legal la norma primaria. ¿Y qué es la norma primaria? Muchos dicen que la norma primaria es la parte más importante de la norma jurídica penal. Se refiere a la prohibición o al mandato que trae consigo la norma jurídica penal. Revisemos, ¿no? Aquí nos dice que siempre que estemos frente a una conducta activa, vamos a estar frente a una norma primaria de prohibición. Y siempre que estemos frente a una conducta omisiva, vamos a estar frente a una norma primaria de mandato. Por lo tanto, en el artículo 240, bigamia, en este supuesto de hecho legal, ¿qué inferimos nosotros? El que contrajere nuevo matrimonio sabiendo no estar disuelto el anterior al que se hallaba ligado. Primero, conducta activa. Por lo tanto, estamos frente a una norma primaria de prohibición. Y en este caso, ¿cuál es la prohibición? Prohibición de contraer nuevo matrimonio sabiendo no estar disuelto el anterior al que se hallaba ligado. Esto es lo más importante en una norma jurídica penal, entender esa prohibición. Ahora, nos dice que de la consecuencia jurídica nosotros inferimos la norma secundaria. ¿Y qué es la norma secundaria? La norma secundaria como tal no está dirigida a la población, ¿no? Sino que más bien es una orden al juez para aplicar la pena dentro de los límites mínimo y máximo, siempre y cuando se compruebe el delito en un proceso penal. Y en este caso específicamente sabemos que la consecuencia jurídica es esta segunda parte. Por lo tanto, la norma secundaria sería, está dirigida al juez, aplicar la pena dentro de los límites mínimo, es decir, 2 años y máximo 4 años. Pero veamos más ejemplos. Veamos el ejemplo del artículo 178, omisión de denuncia. El servidor o servidora pública que en razón de su cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el supuesto de hecho legal, que evidentemente es este de acá, ¿no? Hasta este punto. Una vez lo hemos identificado, tenemos que identificar cuál es la conducta. ¿Es una conducta activa u omisiva? Por la lectura nos podemos dar cuenta que fácilmente es una conducta omisiva. Dejare de hacerlo. Está dejando de realizar una acción, por lo tanto está omitiendo un mandato o una obligación. Por lo tanto, habíamos visto acá, ¿verdad? Si estamos frente a una conducta omisiva, la norma primaria es de mandato. Y en este caso, en omisión de denuncia, la norma primaria es el mandato, o en este caso la obligación, de promover la denuncia de delitos y delincuentes. Y bueno, la norma secundaria es aquella que se dirige al juez, que tiene una orden de aplicar la pena privativa de libertad entre los límites mínimo, que en este caso es 1 año, a 3 años.
Ahora, ¿por qué es importante reconocer ambas partes, tanto la parte descriptiva como la parte prescriptiva, ¿no? Cuando hablamos de la parte prescriptiva, básicamente estamos refiriéndonos a la ley penal. Y cuando hablamos de la parte prescriptiva, como habíamos visto, norma primaria y norma secundaria, estamos hablando de la norma. Y el primero en darse cuenta de esta diferencia fue Carl Binding. Carl Binding nos dice y nos especifica, hace una diferencia entre ley penal y norma. Y dice, cuando una persona comete un delito, no viola la ley penal, viola la norma. ¿Y a qué se refiere Carl Binding? Veamos. Por ejemplo, delito de bigamia. Si en este caso yo contraigo nuevo matrimonio sabiendo que no está disuelto el anterior al que me hallaba ligada, no estoy violando lo que dice el artículo 240. En todo caso, estoy haciendo lo que dicta el artículo 240. Por lo tanto, no estoy violando la ley penal, estoy violando la norma. Estoy violando la prohibición de contraer nuevo matrimonio sabiendo que no está disuelto el anterior al que me hallaba ligada. Lo mismo en este caso, ¿no? Artículo 178. Si el servidor o servidora pública, en razón de su cargo, teniendo la obligación de promover denuncia de delitos y delincuentes, deja de hacerlo, este servidor o servidora pública no está violando lo que dice el artículo 178, más bien está haciendo lo que dicta el artículo 178. Está dejando de hacer, eh, está dejando de promover la denuncia de delitos y delincuentes. Básicamente, su conducta se está adecuando a la ley penal, está haciendo lo que la ley penal dicta. Lo que en realidad está violando es la norma primaria, está violando ese mandato de promover la denuncia de delitos y delincuentes. A eso se refería Carl Binding en esta diferencia entre ley penal y norma. Y recuerden, cuando una persona comete un delito, no viola la ley penal, viola la norma. Bueno, ahora que hemos revisado esta primera parte, pasemos a la segunda parte. La segunda parte de este repaso son las normas penales incompletas. ¿Qué tenemos que entender por normas penales incompletas? Bueno, hace un momento nosotros vimos los elementos, ¿no?, que estructuran a la norma jurídica penal. El supuesto de hecho legal y la consecuencia jurídica o pena. Pero existen algunas normas jurídicas penales en el Código Penal que no tienen supuesto de hecho legal o que no tienen consecuencia jurídica o pena en su parte descriptiva, ¿no? Entonces, si faltara alguno de estos, estamos frente a una norma penal incompleta. Pero veamos, las normas penales incompletas también tienen una clasificación. Las normas penales incompletas se van a clasificar en normas penales en blanco y normas penales abiertas. Vayamos a analizar las normas penales en blanco. Las normas penales en blanco no tienen supuesto de hecho legal. Entonces, hay la necesidad de completar ese supuesto de hecho legal para poder conocer esa prohibición o mandato. Que claro, nosotros hemos dicho que la prohibición o el mandato se infieren del supuesto de hecho legal. Por lo tanto, si no hay supuesto de hecho legal, ¿cómo podemos inferir esta prohibición o mandato? Entonces, cuando nosotros queremos completar esa parte que falta de la norma jurídica penal, nos vamos a encontrar frente a dos tipos de reenvíos, un reenvío genérico y un reenvío específico. ¿Y a qué se refieren estos reenvíos? No, se dice que las normas penales en blanco con reenvío genérico van a ser aquellas en las que nosotros vamos a identificar en el supuesto de hecho legal, en esa descripción de esa conducta activa o omisiva, que se están acudiendo, se están utilizando términos muy generales, ¿no? Términos muy generales como indebidamente, arbitrariamente,